Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero realizar los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat del grupo, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, indicarles que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización de este evento. En tercer lugar, mencionarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a un compromiso con el debate académico y plural en torno a temas de interés público y específicamente sobre derechos humanos. Mencionarles también que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la ponencia se seleccionarán aquellas preguntas que guarden una relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no sean pertinentes con el tema abordado. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat. Entre ellos, por ejemplo, podrán encontrar el enlace para unirse a nuestros grupos de WhatsApp del ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos, espacio donde se comparten las presentaciones en PowerPoint de nuestros ponentes. Bueno, con esta breve introducción, mencionarles que el día de hoy, viernes 19 de septiembre del 2025, abordaremos un tema fundamental, vamos a decir, para los derechos humanos, referido a la dignidad y el fundamento de los derechos humanos. Bueno, el respeto de la dignidad humana, ¿no? Es el pilar que sustenta todos nuestros derechos. La dignidad es entendida como el reconocimiento inherente al ser humano de ser valorado y respetado. Es esencial para garantizar una vida plena y libre de discriminación. Esta noción central de la dignidad no solo influye en el derecho internacional, sino también en las legislaciones nacionales y en las políticas públicas, ¿no? Que buscan asegurar la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como fines supremos de la sociedad y el Estado. Para ello, es para mí un honor presentar al doctor Enrique Sotomayor Treyes. El doctor Sotomayor es abogado y magíster y candidato a doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien con su vasto conocimiento y experiencia en la materia compartirá su visión sobre cómo la dignidad humana es la base que justifica los derechos fundamentales de todas las personas y cómo este principio ha sido abordado a lo largo de la historia del pensamiento filosófico y jurídico. Agradecemos profundamente al doctor Sotomayor por su participación, su presencia en este viernes, nos honra con su participación. Y doctor Sotomayor, Enrique, para los amigos, el espacio es totalmente tuyo. Muchas gracias por participar. Muy bien, muchísimas gracias, Liz. Es un gran gusto estar de vuelta, aunque sea virtualmente, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde trabajé un buen tiempo. Estuve primero en la Dirección de Justicia y Libertad Religiosa y después en la Dirección de Derechos Humanos, justo con Luis, trabajando varios proyectos conjuntos. Así que nada, es siempre bonito estar de vuelta por aquí unas horas. Muy bien, voy a comenzar a compartir mi presentación y voy a ponerla en pantalla completa para que todos podamos verla. Muy bien, el tema que yo ofrecí tratar el día de hoy es un tema importante y clásico también de la teoría de los derechos humanos y de la práctica de los derechos humanos, pero es un tema que está en intersección en realidad de varias disciplinas jurídicas, ¿no? Yo en la actualidad centro mi investigación y mi especialidad en temas vinculados a teoría y filosofía del derecho. Sin embargo, también desde una perspectiva más práctica he estado vinculado a los derechos humanos y al derecho constitucional, ¿no? Y tal vez el pilar que unifica estas tres áreas del derecho, ¿no? La filosofía del derecho, la teoría del derecho, los derechos humanos y el derecho constitucional,
es un concepto que a la vez es un concepto difícil, ¿no? Es el concepto de dignidad humana. El concepto de dignidad humana tiene una relación intrínseca con el fundamento de los derechos humanos. Parece ser algo así como el cimiento que sustenta la idea de los derechos humanos, pero a la vez es un concepto profundamente esquivo, ¿no? Cuando yo digo que es esquivo, lo que quiero decir es que es un concepto difícil de asir, difícil de identificar a qué se refiere tal noción, cuáles son sus dimensiones y en qué sentido, podría preguntar a alguien, la dignidad fundamenta los catálogos de derechos fundamentales que encontramos en la Constitución, el catálogo de los derechos humanos que encontramos en distintas convenciones y tratados sobre la materia a nivel internacional. Entonces, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy, desde luego, no es agotar el tema, porque el tema es inmenso, es uno de los temas más vastos a nivel bibliográfico y a nivel de política y de historia legislativa, pero sí ofrecer algunas pistas que nos permitan pensar qué puede querer decir la dignidad humana desde una perspectiva que se acerca un poco más a la historia de la filosofía del derecho y algunos de los debates que han existido en esta disciplina a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ese va a ser mi enfoque. Es en realidad la presentación una invitación a pensar estos temas y a seguir profundizando sobre los mismos y sobre la relación que estos tienen con nuestra práctica jurídica cotidiana. ¿Ok? Muy bien. Luis recordaba muy bien al inicio de su presentación eh, una, un enunciado que se encuentra en nuestra Constitución, que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución, y es esta idea de que la defensa de la persona humana y de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, desde el mero hecho de que el concepto de dignidad aparezca en el artículo primero de la Constitución, ya tenemos un índice tentativo sobre su importancia relativa respecto de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que los derechos humanos son un conjunto de derechos en sentido técnico, es decir, cuyo correlato son obligaciones, pero también libertades de carácter fundamental, es decir, de carácter extremadamente importante, de carácter central o pivotal en nuestros ordenamientos jurídicos, que son inherentes a la persona humana y que se encuentran fundados en el reconocimiento de su dignidad, ¿no? Esta es como una definición, diría yo, estándar que se suele dar respecto de la noción de derechos humanos. Eh, y estos son a la vez, y eso es lo que los hace interesantes para alguien que hace teoría del derecho y filosofía del derecho, son dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eso es una cosa bonita e interesante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales también, ¿no? Que por un lado podríamos decir que los derechos humanos son o expresan valores morales, ¿no? O valores éticos, es decir, bienes que consideramos valiosos en sí mismos, pero por otro lado, también suelen estar recogidos en normas, ¿no? En tratados. En ese sentido, los derechos humanos y los derechos fundamentales serían normas que nos otorgan una titularidad. Y al ser los sujetos protegidos por esas normas, tenemos un haz de libertades y de derechos asociados a nuestra condición de derechos humanos, perdón, de seres humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos están como en esa intersección entre el derecho y la moral, ¿no? Alguien podría decir, por ejemplo, que tiene derecho a no ser torturado, y ese es un derecho moral, podría decir alguien, pero a la vez es un derecho jurídico, ¿no? Exploremos un poco esto con cierto detenimiento. Por ejemplo, si yo digo que nadie me puede torturar, porque torturarme supone instrumentalizarme como ser humano para obtener información, ¿no? Imagínense que alguien me quiere torturar para obtener información valiosa sobre la eventual comisión de un delito, y yo digo, disculpe, usted no me puede torturar porque eso supone tratarme como un medio para conseguir información, supone la instrumentalización de un ser humano. Yo podría articular ese argumento sin hacer referencia a ninguna norma jurídica. Sería un argumento moral, ¿no? Yo estaría concibiendo al ser humano como un ser digno, y dignidad en el sentido de que no es posible usarlo como un instrumento para conseguir otra cosa, ¿no? Los seres humanos serían fines en sí mismos, no serían medios para conseguir alguna finalidad ulterior. Ese sería un argumento enteramente moral, ¿no? Pero probablemente hoy, 2025, nosotros no usaríamos solamente esa vía argumentativa, sino que también diríamos, oiga, disculpe, usted no me puede torturar
porque la tortura es un comportamiento proscrito por el derecho internacional y por el derecho interno. Es tan profunda su defensa que la prohibición de tortura parece formar parte de las normas de jus cogens del derecho internacional, ¿no? Entonces, estaríamos usando en este segundo caso un argumento jurídico, ¿no? Un argumento basado en el sistema de normas que regulan el comportamiento de las sociedades humanas llamado derecho, ¿no? Estaríamos recurriendo al sistema internacional de derechos humanos y a los derechos nacionales, porque la proscripción de tortura también la encontraríamos en el ordenamiento jurídico peruano o boliviano, chileno, todos los ordenamientos jurídicos en realidad del mundo occidental por lo menos, encontraríamos una norma que proscribe o que prohíbe la tortura, ¿no? Y eso es interesante porque parece mostrar que por lo menos algunos, alguien podría decir, profesor, pero no todos, ok, por lo menos algunos, varios de ellos, de los derechos humanos, no son solamente titularidades jurídicas, no solamente están reconocidos en normas, sino que al mismo tiempo son titularidades morales, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, sobre la libertad de creencias, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, ¿no? Libertad de expresión, digamos, en sentido amplio. Podríamos decir, sí, son derechos jurídicos, en efecto, están reconocidos en la Constitución, en tratados y demás, pero también son derechos morales, por ejemplo. ¿Por qué tenemos libertad de expresión? Porque tenemos la libertad moral de articular nuestras ideas en la esfera pública y ofrecerlas a nuestros conciudadanos, ya sea para ganar adhesión, ya sea para discutir o deliberar con quienes no piensan como yo, o ya sea por un mero acto expresivo. Siento la necesidad, muy humana por cierto, de expresar mis ideas, articularlas en la esfera pública. Entonces, los derechos humanos tienen esta particularidad tan bonita de ser al mismo tiempo titularidades morales y ser titularidades jurídicas, ¿no? Por eso en la filosofía del derecho solemos decir que hay muchas maneras de aproximarse al fundamento de los derechos humanos, ¿no? Hay muchas estrategias a lo largo de la historia. Seguramente quienes de ustedes estudian derecho, me imagino que muchos de ustedes lo hacen, han escuchado, aunque sea de manera muy preliminar, este gran debate que existe en la filosofía del derecho entre una concepción justnaturalista o de derecho natural y una concepción positivista, ¿no? O de derecho positivo. Para el justnaturalismo, por ejemplo, los derechos humanos son derechos inherentes, ¿no? ¿Qué quiere decir inherentes? Son derechos intrínsecos al ser humano, son casi como su segunda piel. Uno nace ser humano y al momento de nacer ser humano nace con un catálogo de derechos subjetivos, ¿no? Esos serían derechos principalmente morales que luego son reconocidos por el derecho, ¿no? Y el derecho será legítimo para un justnaturalista, será tan legítimo en la medida que reconozca más o menos aquellos derechos intrínsecos de los seres humanos, ¿no? Ese es tal vez el gran descubrimiento o el gran aporte del famoso justnaturalismo racionalista, ¿no? El pensamiento de derecho natural que se desarrolla principalmente en la Ilustración europea, ¿no? Entre el siglo XVII, siglo XVIII, se transforma esta concepción más teológica, de la que vamos a hablar en unos minutos, y comienza a aparecer la idea de que los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, tienen un catálogo de derechos morales que les son atribuibles. Y entonces lo que le queda al derecho es reconocer ese catálogo de derechos. No los crea, diría un justnaturalista. El derecho los reconoce. Ya estaban ahí. Simplemente había que incorporarlos en un catálogo oficial de derechos de carácter positivo. Esa es la famosa interacción de la que se habla en el justnaturalismo entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho positivo debería, en teoría, estar alineado a las prescripciones provenientes del derecho natural. ¿Ok? Bien. Luego tenemos una concepción axiológica, ¿no? Y diríamos que los derechos humanos, cada uno de ellos son valores, ¿no? Valores morales o valores éticos. Noten que la diferencia con el justnaturalismo es que el justnaturalismo pone el énfasis en el sujeto moral, en la persona. Es el individuo el que tiene un catálogo de derechos. En la concepción axiológica, más bien, no, la preocupación central no es esa, sino la preocupación central es concebir a cada derecho humano de forma independiente como un valor ético o moral que luego el derecho reconoce, ¿no? Y la contraposición del justnaturalismo sería el positivismo jurídico, ¿no? Para el positivismo jurídico, los derechos humanos podrían ser concebidos como logros históricos, pero contingentes, ¿no? Es decir, el catálogo de derechos que tú tienes en una declaración de derechos humanos no es nada más que el producto
de alguna pugna de poder, de alguna eh, ejercicio de la política que lleva a que un conjunto de reglas sean positivizadas, es decir, sean incorporadas al derecho positivo. Los derechos humanos serían entonces un conjunto de reglas o normas que están incorporadas en un sistema jurídico y que en la medida que están incorporadas son normas válidas, ¿no? Y su validez no proviene de otras normas, sino que están, por ejemplo, incorporadas en una norma básica como la Constitución, ¿no? Pero nótese que un positivista no tendría que decir que los derechos humanos son inherentes a la persona. No, probablemente diría algo como lo siguiente: oiga, basta con que usted lo llame derecho humano. Lo que me está dando a entender con eso es que se trata de un tipo de norma especialmente importante en su ordenamiento jurídico, pero es una norma que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, hoy el catálogo de derechos podría ser que tenemos 20 derechos, pero dentro de 15 o 20 años podríamos tener 30 derechos, ¿no? Se habla, por ejemplo, hoy del derecho humano al Internet. Eh, entonces pueden aparecer nuevos derechos, pueden salir algunos derechos antiguos. El positivismo no tendría ningún problema con ello porque es una concepción más cambiante del sistema jurídico. ¿Okay? Bien. Eh, Esta idea de un sistema de protección de los derechos humanos que está basado en buena medida en la dignidad, ahora vamos a volver a conversar sobre la dignidad largo y tendido, tiene un desarrollo histórico largo, ¿no? Y lo que quiero hacer aquí es mostrarles como la gran panorámica de cómo la dignidad y los derechos humanos en realidad llegan a consolidarse en el mundo occidental, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, Gregorio Peces Barba, un profesor famoso español de la Universidad Carlos III, hace un desarrollo histórico de los derechos humanos que siempre me ha parecido bonito y didáctico, ¿no? Él sostiene que la historia de los derechos humanos se inicia con un cilindro en papiro, ¿no? Perdón, un cilindro en una escritura cuneiforme llamado el cilindro de Ciro, ¿no? Por Ciro el Grande, que era un rey persa, ¿no? Y el cilindro de Ciro sería en realidad un documento, ¿no? Este cilindro escrito en una escritura cuneiforme, en la cual el imperio persa declaraba su conquista de terrenos babilonios, pero a la vez reconocía ciertas formas de tolerancia con el adversario, ¿no? Habían vencido al adversario, pero se establecían una serie de políticas de tolerancia de carácter religioso, político o de otro tipo, ¿no? Entonces, hay algunos autores que consideran que el cilindro de Ciro es algo así como el primer antecedente de una proto-declaración de derechos humanos. Desde luego hablamos de una extrapolación histórica bastante radical, ¿no? Es decir, el cilindro de Ciro es mucho antes de que emerja la noción moderna de derechos humanos, pero no deja de ser interesante que ya aparezca la idea de tolerar a quienes tienen creencias profundamente distintas a las nuestras, ¿no? Especialmente si son pueblos conquistados y yo soy el conquistador, ¿no? Alguien podría decir, bueno, si ya conquistaste, ¿por qué necesitas hacer alguna concesión? Ciro el Grande consideró importante hacerlo, ¿no? Otorgarles ese ámbito de derechos de carácter religioso al pueblo conquistado, que era el pueblo babilonio, ¿no? Este, perdón, Lucho, creo que querías decir algo. No, sí, disculpa. Ah, Continúa, ya. por favor. Ok, ok. Bien. Luego, varios siglos después, tenemos otros antecedentes, ¿no? Tenemos la Carta Magna inglesa de 1215, tenemos la Petición de Derechos, la Petition of Rights de 1628, el Writ de Habeas Corpus de 1679, la Declaración de Derechos de Virginia en los Estados Unidos de 1776, que es como el antecedente directo de la Declaración de Independencia Americana, y tal vez el icono o el hito que todos ustedes han escuchado y conocen, ¿no? Que es la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es el gran producto intelectual de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Eh, y esto es extremadamente importante, ¿no? Porque, a ver, hablemos un poquito de lo que pasa con la Revolución Francesa. Muchas veces se ha dicho, y esto es un tema interesante en la filosofía del derecho, que la Revolución Francesa es un momento curioso de la historia intelectual de Occidente, porque es uno de los pocos momentos en los cuales la filosofía y la teoría política parece consagrar sus principios básicos en un instrumento jurídico, ¿no? ¿Por qué se creía eso? Porque la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano era una declaración, en cierta medida, justnaturalista. Lo que sostenía era que los seres humanos tienen un conjunto o un catálogo de derechos intrínsecos,
Entonces es una idea justnaturalista, lo acabamos de ver hace una filmina, ¿no? Y que estos derechos le pertenecen al ser humano por el mero hecho de ser un ser humano, ¿ya? Esa es la primera cosa que decía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En segundo lugar, decía que la función del poder político o la legitimidad del poder político se medía en función de qué tanto lograba respetar y garantizar esos derechos intrínsecos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces, tenemos una legitimidad del poder y un carácter intrínseco de los derechos. Y finalmente, una cosa bien interesante que hace la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano es apuntar lo que podríamos llamar un carácter revolucionario de los derechos humanos, ¿no? Hay una parte de la declaración en la cual se dice más o menos, palabras más, palabras menos, que el poder político se legitima a través del respeto de los derechos, pero cuando el poder o el gobernante no garantizan esos derechos, ello habilita al pueblo a exigirle o pedirle cuentas a su gobernante o subvertir al poder político, ¿no? Entonces los derechos humanos funcionan como algo que puede legitimar el ejercicio del poder, pero que también es el inicio, vamos a ponerlo así, el índice de que ese poder puede estar violando un conjunto de atribuciones o derechos de estos seres humanos, ¿no? Y eso es súper interesante, es como una semilla revolucionaria en el buen sentido, ¿no? Esto no le gustaba desde luego a todo el mundo, ¿no? Así como el justnaturalismo en la Revolución Francesa tenía sus defensores, también tenía sus detractores muy preocupados, ¿no? Por ejemplo, el gran pensador utilitarista y positivista en el derecho, Jeremy Bentham, le preocupaba mucho esto, ¿no? De hecho, él creía que esa idea de que los seres humanos tienen derechos intrínsecos es una idea muy peligrosa. Él tiene un panfleto muy famoso, un escrito polémico, digamos, que se llama Falacias Anarquistas, donde, como su nombre lo dice, él consideraba que el concepto de derechos humanos era una falacia anarquista, una falacia que podía llevar a la rebelión, al desorden, a la erosión de la autoridad, ¿no? Él llegó tan lejos como a decir una frase que cuando la traducimos al español ya no es tan simpática, pero en inglés es una frase polémica, ¿no? Él decía que la idea de que existen derechos antes del derecho, ¿no? Es decir, derechos que trascienden al derecho positivo, es lo que quería decir, era un sinsentido sobre zancos, ¿no? La expresión en inglés es un poco más graciosa, era nonsense upon stilts, como un sinsentido que se tambalea, era un poco la connotación original de esta frase, ¿no? Entonces Jeremy Bentham estaba preocupado con esa idea y él diría algo así como, ¿qué son estos de derechos intrínsecos? ¿A quién se le ha ocurrido este disparate de hablar de derechos intrínsecos, ¿no? Todo derecho proviene del derecho como institución, no existe nada antes del derecho positivo. Un justnaturalista más bien diría, no, claro que sí, existe un conjunto de derechos intrínsecos al ser humano y luego viene el derecho. Y el derecho tiene que reconocer estos derechos que le preexisten. Y si no lo hace, el pueblo está legitimado a pedir cuentas, a exigir, ¿no? Entonces hay como estas dos grandes posiciones, ¿no? Una posición más positivista, una posición más justnaturalista. Eh, y bueno, lo que viene después de la Revolución Francesa es como la consolidación de catálogos de derechos en distintas constituciones, principalmente constituciones de la posguerra. Por ejemplo, quienes estudian derecho habrán escuchado de las famosas constituciones de Weimar en Alemania y de Querétaro, ¿no? En 1918 y 1919, constituciones que reconocen un catálogo de derechos, que incorporan los derechos sociales y económicos, sociales y culturales, ¿no? Pero no es hasta, sino después de la Segunda Guerra Mundial, que la idea de derechos humanos ya termina de consolidarse en su sentido actual, ¿no? Como una idea que gira alrededor del concepto de dignidad humana, ¿no? Y ocurre principalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ¿no? Ok, entonces esa es un poco la historia muy grandes rasgos, desde luego, ¿no? Vendría un historiador aquí y me crucifica porque desde luego estoy omitiendo un montón de momentos importantes de la historia del desarrollo de los derechos humanos. Pero lo que quiero llamar la atención aquí es que se den cuenta de cómo esa historia fascinante va de la mano, ¿no? O al mismo tiempo, de una historia que se venía dando con otro concepto. Un concepto que con el tiempo vendría a tener una relación profunda con la de los derechos humanos, que es el concepto de dignidad. ¿Ok? Aquí me estoy basando en un texto reciente del profesor Manuel Atienza,
que él rastrea, yo diría, 5 grandes momentos en el desarrollo del concepto de dignidad humana. Esto es algo que también en nuestro país, por cierto, ha hecho un profesor que es tal vez nuestro gran naturalista peruano, el profesor José Chávez Fernández Postigo, un profesor arequipeño de la Universidad San Pablo, que ha investigado muchísimo sobre dignidad humana y él también tiene una perspectiva, una mirada histórica muy interesante. Y estos autores coinciden en identificar como estos 5 grandes momentos en la historia, ya no ahora de los derechos humanos, sino en la historia intelectual de la dignidad humana, ¿no? La dignidad como concepto, lo mencionaba al inicio, ha tenido cambios profundos a lo largo de la historia, ¿no? Vean aquí algunos de estos ejemplos. Cicerón, un gran pensador romano, ¿no? Jurista romano en realidad, eh, creía que la dignidad no se refería tanto a un atributo que todos tenemos por igual. Fíjense que el concepto antiguo de dignidad, el concepto romano, griego, que en realidad es el concepto que durante muchos momentos de la historia tuvimos sobre la dignidad, remite a un estatus social y a unos honores diferenciados en función de la persona, ¿no? Es decir, no es lo mismo la dignidad de una persona que ejerce un cargo importante que la dignidad de quien no lo hace. No es la misma dignidad de quien tiene un título honorífico de quien no lo tiene, ¿no? Entonces, la dignidad es variable. Depende de quién eres, depende de dónde estás, depende de la valía del reconocimiento social que tienes. Hoy todavía usamos ese concepto, es una de las acepciones de dignidad, ¿no? Cuando decimos, esa persona se está comportando de manera indigna, ¿no? Cuando está haciendo algo vergonzoso, lo que queremos decir es que se está comportando de forma que no es propia de su estatus, ¿no? Lo que quiera que eso quiera decir, ¿ah? Porque también esta concepción puede ser una concepción que tiene ciertos riesgos. Pero ese es el concepto más antiguo de dignidad, ¿no? La idea de que la dignidad es un atributo variable, que no todos tenemos la misma dignidad, que la dignidad depende de quiénes somos en la estructura social. Ese es el concepto romano, es un concepto que aparece en Cicerón, pero en muchos otros pensadores romanos y griegos también, ciertamente, ¿no? Luego pasan los siglos y tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, ¿no? El gran teólogo de Occidente, ¿no? Santo Tomás, yo siempre le digo a mis alumnos en filosofía del derecho que todo lo que saben sobre la religión católica probablemente lo saben a través del tamiz de Santo Tomás, ¿no? Es decir, todas las formas incluso de interpretar la Biblia que tenemos hoy están profundamente imbuidas por este teólogo y filósofo, ¿no? Y Santo Tomás da un giro. La dignidad pasa a ser un concepto de carácter teológico, ¿no? Se le llama esta la concepción teológica de la dignidad. Y la idea es que la dignidad es un atributo intrínseco a todos los seres humanos, pero es un atributo intrínseco porque somos la creación de Dios, ¿no? Al ser imagen y semejanza de nuestro creador, diría Santo Tomás de Aquino, tenemos dignidad. La dignidad que imprimió en nosotros el príncipe supremo del universo, como llama Santo Tomás de Aquino muchas veces a Dios, ¿no? Entonces es una concepción teológica. Ya no es que todos tienen una dignidad variable, es que todos son dignos y su dignidad reside en ser criaturas de Dios, ¿no? Todos hemos estudiado en el colegio que el pensamiento medieval de la primera y segunda escolástica, en la primera escolástica se encontraba Santo Tomás de Aquino, eh, tiene su declive con el Renacimiento, ¿no? Donde hay un renovado humanismo. Bueno, el representante importante de esta historia en el ámbito de la dignidad es este señor Pico de la Mirandola, ¿no? Que tiene un panfleto sobre la dignidad humana y donde nuevamente hace un giro histórico, ¿no? La dignidad deja de tener este carácter teológico para pasar a ser un atributo de todos los seres humanos. Es un atributo que se refiere a la potencial dignidad, perdón, la potencial libertad que tenemos los seres humanos para realizar nuestro plan de vida en el mundo, realizar lo mejor, nuestras potencias más nobles, como lo peor, nuestras potencialidades más viles. ¿Ok? Entonces Pico de la Mirandola retorna a la dignidad al ámbito, no sé cómo ponerlo, al ámbito más humanista, ¿no? La desteologiza, podríamos decir. Y este giro desteologizador tiene su momento cumbre, desde luego, con el gran filósofo de Occidente, Immanuel Kant, ¿no? En Kant, la dignidad pasa a ser la autonomía moral, es decir, la capacidad que tiene un sujeto para autodeterminarse, establecer su ley moral, actuar en el mundo en función de su propia libertad, sus propios deseos
y sus propios intereses, ¿no? El individuo digno es el individuo que puede trazar su propio plan de vida sin que nadie se lo diga, sin que nadie se lo imponga, ¿no? Kant tiene esta famosa frase en un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Y él dice que la ilustración es la mayoría, es pasar a la mayoría de edad, ¿no? Es comenzar a pensar por uno mismo. Bueno, esa es la idea moderna de dignidad que está en Kant, ¿no? Es la autonomía del sujeto en el ámbito moral y la libertad de ejecutar ese plan como una libertad negativa, es decir, una libertad de que no recibas ninguna restricción externa en el mundo del derecho. ¿No? Entonces vemos una evolución extremadamente interesante, diría yo, ¿no? La dignidad pasa a ser una cosa diferenciada, no todos tenemos la misma dignidad, hay algunos más dignos que otros, pasa de eso a ser un atributo que nos da Dios porque somos su criatura, pasa luego a ser un atributo de todos los seres humanos para ser libres y hacer lo que querramos, y finalmente pasa a ser el sentido en el cual entendemos la autonomía moral de un sujeto, su capacidad para autolegislarse, autodeterminarse y establecer cómo va a actuar en el mundo a partir de su propio pensamiento, su propia razón y su propia reflexión. ¿Ok? Bien. Y a ello le sigue, desde luego, un pequeño giro final en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las que ya hemos hablado, de 1948, que más bien lo único que terminan completando a esta evolución histórica es que la dignidad es igual para todos los seres humanos. ¿Por qué? Kantianamente, porque todos tenemos la misma potencialidad de autorrealizarnos, la misma potencialidad de autolegislarnos. Todos podemos ser individuos autónomos o ser tratados como individuos autónomos, ¿no? Fíjense cómo lo ponía la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En su preámbulo decía lo siguiente: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, ¿no? Pasa a ser un concepto que nos corresponde a todos por igual, ¿no? Y eso es interesante. Hoy podríamos pensar cómo está la cosa, ¿no? Es decir, cómo esta interrelación que hemos ido rastreando entre los derechos humanos de un lado y la dignidad humana del otro ha ido articulándose con nuestro derecho, ¿no? Vean cómo aparece el tema en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. No es el único lugar donde aparece la palabra dignidad en la convención. Aparece también en el artículo 5 y aparece también en el capítulo, perdón, en el artículo 6 con relación al trabajo digno, ¿ya? Pero veamos estos dos artículos, el 11 y el 5, ¿no? El 11, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y el 5, nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, ¿no? A partir de eso, una autora que me parece muy interesante, una profesora argentina, Juliana Busso, sostiene que la dignidad en nuestro sistema, en el sistema interamericano, tiene una cuádruple función, ¿no? La dignidad es, por ejemplo, derecho a una vida digna, ¿no? Derecho a una vida digna en el sentido de derecho a tener unas prestaciones básicas que te permitan realizar tu libertad en la práctica, que depende también de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo tenga el reconocimiento formal de mi derecho a la propiedad si las condiciones económicas en el país en el que vivo son tan precarias, la inestabilidad política es tan grande que ese es un derecho de papel? Nunca podré comprar ni siquiera una pequeña parcela, un terreno para poder asentar a mi familia, ¿no? Entonces, la vida digna aparece como un primer contenido de la dignidad. Esto aparece, por ejemplo, en una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Pueblos Caliña y Locono versus Surinam del 2015. También la dignidad humana es el fundamento de los demás derechos. Esta es una cosa bien interesante de la dignidad, que la hace también bien complicada, ¿no? La dignidad es varias cosas al mismo tiempo. Es vida digna,
es el fundamento de los demás derechos, ¿no? Como fundamento, por ejemplo, aparece reconocida en un caso que es el caso Vereda La Esperanza contra Colombia, del 2017, pero también aparece como un derecho autónomo, ¿no? Ya no solamente como el derecho a una vida digna, sino como un derecho a la dignidad. Hay un conjunto de casos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana donde se reconoce de manera, por cierto, un poco confusa a la dignidad como un derecho autónomo, ¿ya? Veamos, por ejemplo, este pasaje que está en el párrafo 81 de la sentencia de Bámaca Velázquez contra Guatemala, un caso del 2002, antiguo ya, y por eso me parece interesante traerlo a colación. Párrafo 81 dice lo siguiente, ¿no? El cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observación del derecho a la dignidad humana, ¿no? Entonces, cuidar, preservar los restos de una persona parece formar parte de la dignidad de esta persona, ¿no? Parece estar asociado aquí el concepto al respeto a la memoria de esa persona, ¿no? La dignidad como derecho autónomo también ha aparecido, por ejemplo, en los casos de violaciones sexuales, ¿no? Donde se ha dicho que la violación sexual atenta contra la libertad, la integridad y la salud de una persona, pero también contra su dignidad, ¿no? Aquí la dignidad estaría entendida más bien en el sentido de autonomía. Si una persona ha sido sometida a una violación sexual, eso significa que se le ha tomado como un mero cuerpo, que no se ha respetado su autonomía moral, la facultad que tiene esta persona para decidir con quién, cómo, en qué circunstancias y si siquiera desea mantener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Si se ponen a pensar es brutal, ¿no? Es haber usado a un cuerpo humano como un mero objeto, una reificación, diríamos en la filosofía, ¿no? Tratar a un sujeto autónomo moral como una cosa. Y finalmente, la dignidad humana también ha sido concebida como el derecho a un trato digno en el sentido de no degradante, inhumano o cruel, y esto se vincula directamente con la proscripción de tortura, ¿no? Entonces, en el sistema interamericano la dignidad parece ser cuatro cosas. Bien interesante, ¿no? Es vida digna, es el fundamento de los derechos, es un derecho autónomo de carácter un poco impreciso, pero que aparece al fin y al cabo, y es también la proscripción de someter a una persona a tratos degradantes, inhumanos, a torturas, ¿no? Etcétera. Ok. Em, Exploremos un poco la idea de que la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos, ¿ya? Que es tal vez la parte más interesante, pero a la vez complicada, y es un poco lo que le da título a mi presentación del día de hoy. Todos los seres humanos son titulares de derechos y poseedores de dignidad, y son titulares de derecho en tanto poseedores de dignidad. Esa es la cuestión interesante, ¿no? La dignidad entonces es el fundamento de los derechos y entonces tendríamos que entender por qué creemos eso. ¿Por qué creemos que la dignidad es el fundamento de los derechos? ¿Qué sería la dignidad en ese sentido? ¿No? Hace un rato hemos hablado un poco de la evolución histórica de la dignidad, pero ahora exploremos más el lado analítico, ¿no? Tratemos de pensar cuál puede ser el fundamento de la dignidad, ¿no? ¿Cómo podemos entenderla? Puede haber un primer fundamento biológico, por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, todos los seres humanos son seres dignos porque todos los seres humanos poseen el genoma del Homo sapiens. La secuencia de ADN contiene 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana. Alguien podría decir, como todos tenemos eso, en consecuencia todos somos dignos, la dignidad tiene una raíz biológica y en consecuencia, como todos tenemos la misma base biológica, tenemos el mismo catálogo de derechos. Suena persuasivo, ¿no? Pero es problemático. Es problemático por dos razones. La primera es que comete una falacia que los filósofos llaman la falacia naturalista. Pasas de una descripción de los hechos a una prescripción sobre el deber ser. Del hecho de que los seres humanos tengan una estructura genética similar o igual, no se infiere que tengan el mismo carácter moral. Estás haciendo un salto desde la descripción hacia la prescripción, ¿no? Pero ese problema, digamos, lo podemos reservar a los filósofos. Hay un segundo problema más práctico y complicado, y es que no todos los seres humanos tienen la misma carga genética, ¿no? Hay una serie de síndromes que tienen un componente genético que nos llevarían a concluir que como esas personas no tienen la misma carga genética que la normalidad de los seres humanos, no deberían tener dignidad.
¿no? Entonces hay un problema en el fundamento biológico porque dejaría en una situación precaria a todo un conjunto de personas que consideramos que son valiosas, pero que tienen alguna divergencia genómica o biológica, ¿no? Entonces es problemático este primer fundamento. Alguien podría decir, profesor, yo no me voy a ir por ahí, yo más bien voy a usar un fundamento teológico, voy a decir que los seres humanos somos dignos porque todos somos creaciones de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, y en consecuencia eso es lo que nos otorga dignidad, el haber recibido la gracia de nuestro Creador. ¿Ok? Bien. Yo no tengo ningún problema con aquellos que son creyentes. Yo tengo un profundo respeto por las visiones religiosas del mundo. Yo mismo me considero una persona agnóstica, pero eso es autónomo. Mis padres son religiosos y tengo muchos amigos que también lo son. Pero yo creo que ese argumento es problemático porque viola en un Estado constitucional el principio de laicidad. Es decir, el fundamento de la dignidad humana no puede ser un fundamento teológico porque un fundamento jurídico está dirigido a regular la vida de toda una sociedad, donde, donde conviven personas creyentes con personas no creyentes. Y además entre las personas creyentes, personas con distintos credos y creencias. Entonces, dado que una concepción teológica supondría adoptar o incorporar una visión comprensiva, un paquete completo sobre el sentido de la vida de carácter religioso, no es compatible con un Estado laico, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema de la concepción teológica, que hace un rato les mostré que, por ejemplo, era la concepción de Santo Tomás de Aquino. Ojo, esto no quita para nada, y siempre me gusta hacer esta precisión, que quienes son creyentes puedan creer que la dignidad humana, más allá del derecho, sí se fundamenta en el hecho de ser criaturas de Dios. No pasa nada con eso. El problema está en que esa noción teológica de dignidad no la podemos extrapolar al derecho por las mismas razones que les expuse, porque el derecho en el Estado constitucional, nuestra Constitución, por ejemplo, regula la vida de personas con creencias radicalmente distintas y establece un mínimo común de convivencia. Sería complicado que se sobreponga una visión religiosa particular a una sociedad abierta y diversa como la sociedad peruana o cualquier otra sociedad del mundo, ¿no? Entonces, la dignidad teológica puede mantenerse como el fundamento de mi visión religiosa del mundo, por supuesto, pero lo que no puede ser es ser una visión jurídica de lo mismo, ¿no? Ahí es donde está, o parece estar, el gran problema. Un tercer fundamento, entonces, alguien podría decir, profesor, qué complicado esto. Entonces yo voy a decir que la capacidad de sentir dolor o la capacidad de sufrimiento, la existencia de un cierto sistema nervioso que haga posible esto, es el fundamento de la dignidad, ¿ya? Y fíjense, yo no sé si aquí hay muchos jóvenes y seguro muchos de ustedes están interesados en los debates contemporáneos sobre los derechos de los animales. Este fundamento se ha discutido mucho en la literatura especializada sobre los derechos de los animales. Por ejemplo, Peter Singer es un filósofo recontra famoso australiano contemporáneo. eh, Tiene un libro donde él propone que la posibilidad de sentir dolor es el fundamento de otorgar algunos intereses y potencialmente derechos también a los animales. No es que los animales sean sujetos autónomos, capaces de autolegislarse, no, es que pueden sufrir, pueden sentir dolor. Y en tanto pueden sentir dolor tanto como nosotros, puede serles reconocida la dignidad. Y eso que es una, digamos, un beneficio o un potencial de argumentación para quienes quieren defender, por ejemplo, un concepto fuerte de derechos de los animales, es también un riesgo para quienes no quieren. Por eso la crítica que se suele hacer a la concepción de la sensibilidad es que te abre una pendiente resbaladiza, ¿no? Que si la capacidad de sentir dolor o de sufrir es el fundamento de la dignidad, muchas otras animales e incluso plantas tendrían que ser dignos porque pueden sentir dolor y pueden sufrir. Y que, por ejemplo, el concebido, que todavía no tiene cerrado el tubo neural, eh, durante las 2 primeras semanas del embarazo no sería digno porque todavía no puede sentir dolor al no estar formado su sistema nervioso, ¿no? Entonces también es problemático este argumento, porque nos genera esos escenarios límite en los cuales levantamos la ceja. No nos es tan fácil aceptar las consecuencias.
¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, la filosofía del derecho a veces es una cuestión de hasta dónde estoy dispuesto a ir, ¿no? Porque la filosofía del derecho te obliga a ser coherente con tus argumentos. Si tú crees que tu argumento es este, tienes que aceptar todas las consecuencias que se derivan de aquel, ¿no? Y entonces quien aceptara que la sensibilidad es el fundamento de la dignidad, tendría que aceptar que cualquier ser que es capaz de sentir dolor o sufrir, desde luego, dependiendo de la conciencia que tenga de ese dolor o sufrimiento, podría eventualmente tener un reconocimiento, aunque sea restringido, de algunos derechos, ¿no? Desde luego no tiene sentido que reconozcamos el derecho de los cerdos a la propiedad. Sería un poco absurdo, pero sí, por ejemplo, la proscripción de tortura. ¿Se dan cuenta? Entonces, los defensores de los derechos de los animales tienen algunos argumentos interesantes. Es un debate que en el Perú todavía no tenemos de manera sistemática, pero que en algún momento tendremos, y estos son un poco los argumentos, ¿no? Y finalmente tenemos al fundamento racional, ¿no? Que sostiene que lo que nos hace seres dignos es nuestra capacidad para hacer elecciones morales, nuestra capacidad para elegir entre el bien y el mal, nuestra capacidad para autodeterminarnos a partir de esa elección y actuar de forma autónoma en el mundo, ¿no? Ese es el fundamento tal vez más famoso, más bonito, más inspirador que hemos recibido en Occidente. Casi todos parecemos tener esa idea como de sentido común, heredada de Kant, ciertamente, pero desde luego que tiene un problema, ¿no? Hay todo un conjunto de seres humanos que por un conjunto de condiciones cognitivas no tienen la capacidad de elección, ¿no? Y entonces, claro, alguien podría decir, pero si tu fundamento es racional, tú tendrías que negarles dignidad a estas personas. Y eso nuevamente es un riesgo, es una consecuencia indeseada que no queremos asumir, por legítimas razones, desde luego, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta diapositiva? Siempre digo que esta diapositiva tiene una enseñanza triste. Es que ningún fundamento puro de la dignidad humana parece triunfar. Todos los fundamentos parecen tener que interrelacionarse de una u otra forma para construir un concepto pluridimensional de la dignidad. La dignidad no es solamente biología, no es solamente teología, no es solamente la capacidad de sentir dolor y no es solamente nuestro carácter de individuos autónomos y morales, sino parece ser una suerte de mezcla de todo esto. Adicional a ello, parece existir otro contenido sí bastante claro de la dignidad humana, y es que la dignidad humana consiste en no instrumentalizar a un ser humano y reconocer su valor intrínseco, ¿no? La dignidad humana es el valor intrínseco que tienen todos los seres humanos y que no puede ser intercambiable. Kant diría que el ser humano es un fin en sí mismo y no es un mero medio para conseguir otra cosa fuera de él, ¿no? Y entonces toda persona debería ser libre de desarrollar su personalidad, su proyecto de vida, eh, sin ser instrumentalizado, ¿no? Entonces tenemos la no instrumentalización, la racionalidad, la sensibilidad, la biología como fundamentos que más que ser entendidos como excluyentes, ¿no? Uno u otro, deben ser integrados en una explicación compleja de la naturaleza humana y de lo que le da sentido a que tengamos un catálogo de derechos humanos y fundamentales reconocidos en una constitución. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que da pie a nuestro ordenamiento positivo, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Aparece en ese primer artículo tal vez los grandes ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Nuevamente la Revolución Francesa flotando alrededor de todo esto, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Todos nacen libres, iguales, todos son libres e iguales en dignidad, todos deben comportarse fraternalmente, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, los tres grandes ideales, insisto, ¿no? Ok. Eh, Llegados a este punto de la clase, algunos de ustedes, esto me pasa mucho, especialmente si enseñas teoría del derecho, esto suele pasar, es algo a lo cual ya uno tiene que habituarse, siempre aparecen los escépticos, ¿no? Alguien que está escuchando esta clase y dice, qué bonita esta historia, qué interesantes estos datos, pero parece entonces pues que la dignidad es muchas cosas. Y es muchas cosas, y lo que es mucho a la vez es nada, ¿no? Es como el que mucho abarca, poco aprieta, es como demasiadas cosas
Y todas estas cosas además parecen difíciles de comparar, y entonces la dignidad parece un concepto muy abstracto o muy gaseoso. Sería bueno reemplazarlo, ¿no? Y esta postura existe, de hecho. ¿Ah? Les voy a mostrar aquí una postura famosa del Tribunal Supremo canadiense que va en esa línea, pero en nuestro país, por ejemplo, un buen amigo mío y un profesor excelente de San Marcos, el profesor Juan Manuel Sosa, defiende la idea de que tal vez la dignidad no sea el mejor fundamento para los derechos fundamentales, ¿no? Sino que más bien él propone un concepto de necesidades básicas. Súper interesante. Si no han leído el trabajo de Juan Masosa, les recomiendo que lo hagan. Como hace un rato les recomendé que lean al buen José Chávez Fernández, ¿no? Profesores peruanos que hacen buenos trabajos y que exploran estos temas que son complejos, ¿no? Pero veamos este ejemplo, ¿no? El del tribunal canadiense. En el 2008, este tribunal decide abandonar la idea de dignidad cuando analiza casos sobre discriminación, ¿no? Típico caso en el que te dicen la discriminación supone un trato no igualitario a las personas y en consecuencia eso atenta contra la dignidad. Bueno, este tribunal canadiense dijo, no, supone sí un trato diferente entre las personas, pero yo ya no voy a hablar de dignidad porque la dignidad me parece un concepto abstracto, subjetivo y confuso, muy difícil de aplicar, ¿no? Esa sería la visión escéptica. Relatada muy bien por un profesor neozelandés llamado Jeremy Waldron en varios textos, ¿no? Pero también hay la visión positiva, ¿no? Que es decir, bueno, yo sé que estoy ante un reto abrumador, porque parece la dignidad ser un concepto complicado, multidimensional, complejo, pero yo más bien asumo el reto y busco ofrecer un concepto integrador de dignidad, ¿no? El ejemplo más bonito en esa línea yo lo he encontrado en la Corte Constitucional colombiana, ¿no? En la sentencia C-143 del 2015, la Corte colombiana va un poco en la línea de lo que les he ido contando, ¿no? Ofrece una visión multidimensional de la dignidad humana y dice lo siguiente: la jurisprudencia de esta Corte ha encontrado tres lineamientos claros con relación al objeto de protección del enunciado normativo de dignidad humana. La dignidad humana debe ser entendida como la autonomía, ¿no? ¿Se acuerdan? La concepción kantiana, la posibilidad de diseñar un plan de vida y determinarse de acuerdo a este, vivir como uno quiera, es decir, determinar las decisiones de tu propia vida. ¿Qué derechos entrarían aquí? La libertad de expresión, la libertad de creencia, el derecho de propiedad, ¿no? Todos los derechos que implican una protección jurídica para desarrollar tu plan de vida, las elecciones y el plan que tú trazas. Ok, pero la dignidad también es gozar de ciertas condiciones materiales de existencia, vivir bien, ¿no? Aquí un poco entre líneas la cuestión sería, ¿de qué sirve tener un conjunto de derechos bonitos de papel si yo luego no los puedo ejercer, si yo luego no puedo beneficiarme de estos derechos, ¿no? En el trasfondo está una crítica famosa que Carlos Marx hacía a los liberales de su época, ¿no? Algunos de ustedes, quienes sean mayores, tal vez hayan leído un ensayo famoso de Marx llamado Sobre la cuestión judía. Y en Sobre la cuestión judía, Marx lo que discutía era el concepto, discute varias cosas, ¿no? Pero entre ellas aparece el debate sobre de qué sirven los derechos liberales, por ejemplo, el derecho de propiedad, cuando no existen las condiciones materiales para ejercer esos derechos, ¿no? Toda esa genealogía de crítica nos lleva hasta el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y eso es un poco lo que aparece aquí en la Corte Constitucional colombiana. La dignidad es también tener algunas condiciones materiales que me permitan vivir bien, es decir, que yo pueda realizar el plan, que no sea simplemente un plan que se quede en el papel, sino que yo lo pueda ejecutar y que existan las condiciones para que yo lo pueda ejecutar. Y finalmente, dice la Corte Constitucional colombiana, la dignidad es la intangibilidad de mi integridad física y moral. Es vivir sin humillaciones, ¿no? Fíjense que esta visión integrada es extremadamente interesante porque le daría pleno sentido a la idea de que la dignidad es el fundamento de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. ¿En qué sentido, profesor? Si yo digo que la dignidad es vivir como uno quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones, puedo luego descomponer ese contenido
vivir como quiera, ya lo dije, daría pie a derechos como la libertad de expresión, la libertad de creencia, el derecho de participación política, el derecho a elección de mis representantes políticos, etcétera, etcétera. Mi derecho de propiedad. Vivir bien daría pie a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Derecho a tener políticas que promueven el empleo, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación. Y el contenido de vivir sin humillaciones daría pie, por ejemplo, a mi indemnidad física, derecho a la integridad física, pero también derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, no ser sometido a tortura, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, siempre lo he pensado así, de que esta sentencia colombiana y algunas otras que vinieron después, al conceptualizar a la dignidad como una noción multidimensional, puede ayudarnos a entender a los derechos humanos y a los derechos fundamentales como derivados de alguna de estas dimensiones de la dignidad. ¿Ok? Fíjense en esta otra sentencia. Esta es una sentencia posterior, la 291 del 2016. Dice la Corte Constitucional Colombiana lo siguiente, ¿no? Esta Corte ha señalado que la dignidad humana se debe entender bajo las siguientes dimensiones. Tres lineamientos claros, ¿no? La dignidad humana es autonomía, la dignidad humana es condiciones materiales de existencia y la dignidad humana es la intangibilidad, perdón, vivir sin ser sometido a alguna forma de humillación y tortura, lo que acabamos de ver, ¿no? Y la dignidad también puede ser entendida como un principio básico de todo el Estado, como un principio constitucional que da pie al catálogo de derechos y como un derecho fundamental autónomo, que es lo que también pasaba en el sistema interamericano, ¿no? Lo vimos hace un rato, un derecho de un contenido un poco raro, difícil de determinar, pero que existe, ¿no? Como cuando decimos que alguien que ha sido sometido a una violación sexual ha recibido un atentado contra su integridad, contra su salud, pero también contra su dignidad, ¿no? En el sentido de que su cuerpo ha sido utilizado, esta persona ha sido instrumentalizada y humillada para la satisfacción sexual de alguien, ¿no? Ok. Em, Bien, y un poco lo mismo con los derechos fundamentales, ¿no? Aquí he estado usando de forma un poco indiferenciada el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales. No quiero entrar en una discusión terminológica sobre estas expresiones. Para ponerlo muy sencillo, vamos a decir lo siguiente: los derechos humanos suelen ser los catálogos de derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Los derechos fundamentales suelen ser derechos reconocidos en constituciones. Ya, esta definición no es del todo pacífica, pero creo que nos ayuda a salvar el problema y no entramparnos en una discusión terminológica. Y esto decía el profesor Gregorio Peces Barba, ¿no? El concepto de derechos fundamentales supone tanto sus componentes éticos como sus componentes jurídicos, lo veíamos al inicio de la presentación. Significa la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y la autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierta los derechos en normas materiales del ordenamiento, es decir, en derecho positivo y accionable, por ejemplo, a través de un habeas corpus, accionable a través de un amparo, que tiene una protección constitucional efectiva, ¿no? Un habeas data. Y es un instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica, un conjunto de valores compartidos por toda la comunidad, como una juridicidad básica, un conjunto de normas jurídicas que reconocemos. ¿Ok? Bien, y ya para terminar, prometo no, sé que me estoy extendiendo, pero creo que esto es importante. Hay algunos principios que se suelen atribuir a los derechos humanos: el principio de universalidad, que lo que nos dice es que los derechos humanos son atribuibles a todos los individuos que forman parte de la especie humana, tienen una validez independiente de su tiempo y espacio. Y desde luego eso ha dado pie a debates acalorados con, por ejemplo, quienes defienden una visión más relativista o de pluralismo jurídico, ¿no? Que consideran que los derechos humanos son una imposición occidental frente a formas distintas de ver la vida, de ver el mundo y el sentido de la existencia, ¿no? Esa es una crítica clásica que se le hace, es la crítica a la universalidad o a la supuesta universalidad de los derechos humanos. Luego se suele decir que los derechos humanos son interdependientes, es decir, que no se pueden desarrollar de forma aislada o desvinculada, sino que favorecer a uno de ellos tiene una repercusión positiva sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo
protejo el libre desarrollo de la personalidad de una persona, a la vez estoy protegiendo sus desarrollos económicos y sociales, porque va a poder realizar su plan de vida, va a poder realizar sus deseos económicos y políticos, y de esa manera estaría articulando varios de sus derechos al mismo tiempo, ¿no? Y finalmente se suele decir que los derechos humanos son indivisibles, ¿no? Eso quiere decir que no los podemos tratar de forma aislada, y esa suele ser la razón por la cual las violaciones de derechos humanos vienen en paquete, ¿no? Si ustedes han leído alguna vez una sentencia de la Corte Interamericana, que suelen ser además bastante largas, van a encontrar que no es que se discute un solo derecho humano, se discute la violación de varios de estos derechos, porque normalmente una misma situación configura una violación holista de varias disposiciones de derechos humanos contenidas en algún instrumento, ¿no? Sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea la Convención Americana, sea el Tratado Europeo, ¿no? Siempre vienen como en un paquete, siempre son varias. Y finalmente se suele decir que los derechos humanos tienen un carácter progresivo, ¿no? Eso quiere decir que si bien no podemos exigir la plena realización, especialmente de derechos económicos, sociales y culturales en un momento dado del tiempo, eso no quiere decir que los estados estén exceptuados de ir haciendo mejoras con relación a la situación y condición de tales derechos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la mejora continua asegura que exista un piso mínimo del cual no se baje y vayamos teniendo mejoras a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, ya para terminar, se suele clasificar a los derechos humanos en generaciones, ¿no? Esto es algo también discutible. Me imagino que algunos de ustedes que están aquí interesados en temas de derechos humanos saben que hay muchas formas de hablar de las generaciones de los derechos humanos. De forma meridianamente pacífica, yo creo que se habla de tres grandes generaciones de derechos que van un poco en la línea de la historia del pensamiento político de Occidente en los últimos 3 o 4 siglos, ¿no? La primera generación sería la de los derechos de libertad, ¿no? Donde están los derechos civiles y políticos, los derechos del liberalismo clásico. Por eso el contexto histórico de surgimiento de estos derechos es el de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué derechos aparecen aquí? Derecho a la participación política, el derecho a la propiedad aparece en este momento, derecho a la libertad de expresión, ¿no? Suelen ser normalmente derechos negativos, implican abstenciones de parte del Estado. Por ejemplo, la libertad de expresión, que el Estado se abstenga de censurar contenidos, que cada persona tenga libertad para expresar sus opiniones de la forma que le plazca, ¿no? Luego vendría la segunda generación, donde como sociedad nos damos cuenta de que los meros derechos de libertad son necesarios, pero no son suficientes, ¿no? Nuevamente lo que les decía hace un rato de Marx. Está bien tener el reconocimiento de algunos derechos, como el derecho de propiedad, pero ¿de qué sirve tener el reconocimiento formal de estos derechos si en la práctica no los puedo hacer efectivos, ¿no? Y entonces aparecen las constituciones de la posguerra, Primera Guerra Mundial me refiero, del periodo de entreguerras, perdón, se le suele llamar así el periodo. Y tenemos principalmente a dos constituciones, ¿no? La constitución de Weimar en Alemania y la constitución de Querétaro en México, donde aparecen los derechos económicos, sociales y culturales como una forma de enarbolar el valor o el principio de la igualdad. Ya no basta simplemente con la libertad negativa de la que hablan los filósofos, sino que también se requiere que los individuos tengan los insumos para poder realizar su libertad positiva, ¿no? Apuntando a la igualdad. Y finalmente, en el transcurso del siglo XX se comienza a hablar ya de los derechos de la tercera generación, los derechos de solidaridad, ¿no? Que suelen implicar algunos derechos colectivos, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente equilibrado, al desarrollo, a la calidad de vida, y que suelen estar asociados a una visión más integral propia del Estado constitucional de derecho, ¿no? Insisto, esta visión no es del todo pacífica. Sé que hay quienes consideran que es una visión incorrecta o que existen incluso derechos de cuarta generación, pero digamos que estas tres generaciones son las estándar, ¿no? Y esto es un poco el detalle, ¿no? Los derechos civiles y políticos de la primera generación son derechos que tienen como propósito proteger la libertad de las personas. Los derechos civiles son aquellos que protegen la vida, la libertad y la propiedad. Los políticos son aquellos que permiten a las personas participar en la toma de decisiones de su comunidad. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver con la acción estatal para garantizar la igualdad de las personas.
se vinculan a derechos como el del trabajo, la seguridad social, la vida en la familia, la cultura, ¿no? Y demás. Esto tiene que ver con el surgimiento del carácter tuitivo del derecho laboral, del que se habla mucho también, ¿no? Derecho a la protección familiar, a niveles de vida adecuados, a educación, a salud, ¿no? Y finalmente los derechos colectivos o de solidaridad, que son derechos más difusos, ¿no? Sus titulares somos todos, pero las obligaciones las tenemos también todos como sociedad y entonces es más difícil identificar quiénes son los obligados. Pero son derechos importantes frente a un contexto de crisis, ¿no? Como la crisis del cambio climático, la pobreza, el armamentismo mundial, el peligro de que surjan epidemias a lo largo del tiempo, ¿no? Etcétera. Y finalmente, bueno, está siempre la posibilidad de ir explorando nuevos derechos emergentes. Recordarán que esto puede ser bastante positivista jurídico, ¿no? Los positivistas dirían, bueno, podremos ir cambiando de derechos en la medida de que las sociedades vayan cambiando, se vayan transformando y se vayan generando nuevas obligaciones, perdón, nuevas necesidades que no existían antes. Bien, así que con eso termino mi presentación. Sé que me he excedido un poco del tiempo, pero me fue difícil comprimir un poco más lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Por el contrario, no se preocupe. Le agradecemos por haberse extendido de tal manera que no puedan recogerse distintas preguntas que vienen realizando los participantes, los más de 1.400 asistentes que tenemos actualmente. Solamente antes de empezar con nuestro bloque de preguntas, vamos a mencionar algunos anuncios, como acostumbramos todos los días viernes. En primer lugar, mencionarles a nuestros asistentes que pueden acceder a la biblioteca virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Donde esta vez hemos colocado las palabras claves, dignidad y derechos humanos. Pueden encontrar dentro del repositorio de la biblioteca del Centro de Estudios, ¿no? Distintos artículos que hacen mención a la dignidad y a los derechos humanos. Asimismo, ¿no? Si ustedes desean revisar alguna conferencia anterior, hemos dejado también colgado ahí el link. Y asimismo, si ustedes desean conocer con mayor detalle la biblioteca del centro, hemos dejado un link para que usted pueda comunicarse con un asesor o una asesora que con gusto le atenderá, para que pueda crear su usuario, para que pueda navegar a través de esta biblioteca. En segundo lugar, segundo anuncio, mencionarles que el día lunes 22, el próximo lunes, tenemos anunciadas tres conferencias, una a las 11 de la mañana, en el marco de los lunes universitarios, donde se desarrollará el tema de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. La segunda conferencia que se realizará a las 3 p.m., ¿no? En el marco de los lunes de derechos, con el tema el rol del área legal en la gestión de los recursos humanos. Y finalmente, para concluir el día lunes a las 5 p.m., también en el marco de los lunes universitarios, se presentará el tema de gestión de las contrataciones del Estado. Si están interesados en participar en alguna de estas conferencias, les estamos adjuntando los links para su descripción. Mencionarles también, también que ya contamos también con el anuncio de nuestra próxima conferencia del próximo viernes, de los Viernes de Derechos Humanos, que abordará los principios de la ley 30364, así como casos prácticos en la protección de los derechos humanos. Estará a cargo de la doctora Juliana León. Esta conferencia se realizará también en el horario habitual de los Viernes de Derechos Humanos, que es a las 3 p.m. Tienen ahí también el link para las inscripciones. ¿Ok? Finalmente, mencionarles que ya hemos colgado el link de nuestra encuesta de satisfacción de esta conferencia. Les invitamos a que puedan participar, ¿no? Puedan calificar, mencionar, ¿no? ¿Qué tal les pareció la conferencia del día de hoy? Y asimismo, a través de ese espacio, también pueden ustedes colocar las distintas sugerencias a temáticas que podríamos abordar en el marco de los viernes de los derechos humanos. Bueno, ahora sí, concluido este bloque de anuncios, vamos a pasar con las preguntas. Si se animan aún así en realizarlas, saben que en la parte inferior tienen el bloque de preguntas y respuestas, pueden enviar sus preguntas todavía. Ok, doctor Sotomayor, mire, le voy a preguntar. La primera pregunta dice, a mí me surgió, dice, una duda. Atendiendo su último comentario, dice, sobre la supuesta universalidad de los derechos humanos, ¿qué otras aproximaciones existen, dice, sobre la dignidad desde otras culturas? Ok, esa es una buena pregunta. A ver, comienzo a ver, recapitulando cómo yo entiendo este debate. La discusión tiene que ver más o menos con lo siguiente.
quienes son críticos de esta concepción universalista de los derechos humanos suelen decir lo siguiente, ¿no? Dicen, concebir a los derechos humanos como un producto universal presupone que todas las culturas tienen esta visión de que lo más importante es la protección de la autonomía de los individuos, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que cada cual realice su plan de vida de forma autónoma. Y la verdad es que no todas las sociedades se conciben de una forma tan individualista, ¿no? Hay muchas sociedades que tienen una concepción más colectivista de la vida o más organicista de la vida, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia se habla de los derechos de la Pachamama, ¿no? De los derechos de la tierra, o se habla de obligaciones que uno tiene respecto de otras personas que conforman la comunidad, o incluso se llega a afirmar de que lo más importante no es la protección de un individuo, sino la protección de un sistema. ¿No? Entonces los críticos dicen, esa concepción medio individualista de la vida, en la cual lo principal es la protección del sujeto, es finalmente una concepción culturalmente situada, es la concepción que se fue formando en Occidente, no necesariamente es la concepción compartida en otros lugares del mundo y en otras culturas. ¿No? Y por ahí va un poco la crítica que se suele hacer a la idea del universalismo de los derechos humanos. Es una primera crítica, más radical. La segunda crítica más bien apunta al catálogo de derechos, ¿no? Se suele decir, podemos aceptar que es importante reconocer un catálogo de derechos a todas las personas, pero lo que no queda claro es que ese catálogo que tenemos, por ejemplo, en las declaraciones más importantes de derechos o en los tratados más importantes, sean los únicos derechos importantes para todo el mundo. Habrá algunos de estos derechos que para algunas culturas no sean tan importantes y habrá otros derechos que más bien otras culturas consideren fundamental incorporar y que no aparecen reconocidos, ¿no? Entonces el debate sobre el universalismo y el particularismo de los derechos suele ir en esas líneas, ¿no? Ese es un debate sobre las diferencias culturales, la posibilidad de encontrar pueblos o culturas que tengan otra concepción de la vida, no tan individualista, vamos a decirlo así, y por otro lado, en que el catálogo de derechos podría variar, ¿no? Podrían haber aquellos que consideren que es importante incorporar otros derechos o sacar derechos del catálogo, ¿no? Por ahí va un poco la discusión sobre la universalidad. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, pregunta candente. Dice, apartarnos de la jurisdicción contenciosa, dice, de la Corte Interamericana, ¿menoscabaría la tutela de la dignidad humana protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Una buena pregunta. A ver, como yo lo veo, no necesariamente. Y voy a tratar de explicar por qué. Yo aquí voy a hablar más como alguien que hace argumentación jurídica y un poco más de argumentación constitucional. Y lo voy a poner en los siguientes términos. La jurisprudencia de instrumentos como la Corte Interamericana, perdón, de cortes como la Corte Interamericana o incluso Tribunal Europeo de Derechos Humanos o tribunales internacionales, por ejemplo, hoy he hablado de la Corte Constitucional de Colombia, pero podría también haber hecho referencia a la Corte de Ecuador, a la Corte de Chile o a la Corte Suprema de Estados Unidos, puede tener dos funciones, creo yo, en un razonamiento jurídico. La primera función es una función que vamos a llamar así, es autoritativa. ¿Qué quiere decir eso? Que por algo muy parecido a la doctrina de los precedentes vinculantes del stare decisis, uno está vinculado a las decisiones de algún tribunal, ¿no? Y entonces alguien podría decir lo siguiente, podría decir, en la medida que nosotros suscribimos a la Convención Americana y suscribimos a la jurisdicción de la Corte, estamos atados o vinculados a las decisiones establecidas o a los criterios analíticos establecidos por la jurisprudencia de la Corte. Ese sería un argumento que desde la argumentación jurídica llamaríamos argumento de autoridad, ¿no? Es como cuando alguien me da una orden y estamos en una estructura jerárquica y entonces yo no me puedo, digamos, separar de esa orden salvo que tenga muy buenas razones justificadas para hacerlo. ¿Ok? Pero hay un segundo tipo de vínculo. Yo sé que esto no es lo que pasaría, desde luego, si nos salimos de la jurisdicción de la Corte, pero quiero ser optimista, quiero pensar que esto es lo que pasaría. Muchos jueces probablemente dirían, bueno, de acuerdo, se evaporó el argumento de autoridad, pero eso no quiere decir que se haya evaporado el argumento de la razón. Cuando yo utilizo un argumento, puedo usarlo porque tengo la obligación de hacerlo, insisto, ese sería el argumento de autoridad, o puedo hacerlo porque me parece un buen argumento. Sería un argumento basado en el poder de las razones.
Es la razón por la cual, por ejemplo, jóvenes quienes ustedes estudian derecho lo saben muy bien, en muchas sentencias nuestro Tribunal Constitucional cita o hace referencia o incorpora criterios del Tribunal Español, del Tribunal Alemán, del Tribunal Federal Alemán, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Colombiana. La institución, por ejemplo, la figura jurídica del estado de cosas inconstitucional, que quienes les gusta constitucional la deben conocer muy bien, ¿surge en nuestra dogmática constitucional? No, surge en la dogmática constitucional colombiana, en jurisprudencia de la Corte colombiana. Entonces, claro, solamente si alguien tiene una visión del derecho como estricta autoridad, creería que no va a haber nada que hacer y que entonces salirnos de la jurisdicción de la Corte significará la anarquía decisoria. Yo tengo una visión que, frente al caos del país, espera ser más optimista y decir, bueno, si nos saliéramos podrían existir jueces racionales que seguirían aplicando la jurisprudencia de la Corte, ya no porque es una autoridad, sino porque ofrece buenos argumentos, ¿no? Y entonces, insisto, el uso que solemos hacer juristas cuando argumentamos usando criterios de otros tribunales, ¿no? Decimos, oye, esta doctrina que ha usado una corte muy lejana, el caso famoso es el de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica, por ejemplo. Hay casos en los cuales se ha usado esta jurisprudencia. ¿Se ha usado por la autoridad? Por supuesto que no, pues. O sea, por ejemplo, no usamos sentencias del Tribunal Federal Alemán porque estamos obligados a hacerlo. Lo usamos porque los criterios que desarrolla su jurisprudencia nos parecen buenos, plausibles, razonables, justos, coherentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una vía por la cual los buenos jueces, los jueces formados, digamos, que saben derecho de verdad, eh, obviamente afectará a la institucionalidad de los derechos humanos salirse de la jurisdicción de la Corte, pero lo que yo pensaría es que ese no sería el fin del mundo. Habrá buenos jueces que seguirán incorporando criterios de la jurisprudencia de la Corte y de otros tribunales alrededor del mundo porque creen que los argumentos sostenidos en aquellas sentencias o decisiones son buenos, ¿no? Yo tendría esa postura sobre el problema de la jurisdicción. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Aquí también hay una pregunta. Dice la siguiente, dice, buenas tardes con todos. Dice, doctor, ¿podría compartir su posición respecto, dice, al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, tomando en cuenta la noción de dignidad? Sí, ok. Eh, a ver, comienzo sobre matrimonio y personas, perdón, y aborto, ¿no? Aborto perdón, aborto y matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya, ahora sí. A ver, comienzo sobre la discusión del aborto. Es una discusión clásica que aparece mucho en textos de filosofía, teoría del derecho y de derecho constitucional. Con relación a la dignidad, el problema central es el siguiente, es determinar si el concebido o el nasciturus eh, es un sujeto digno y si lo es en la misma medida que el ser humano, digamos, completamente desarrollado. Ese es un poco el gran debate que se da en este escenario. Y entonces, algunos de los insumos que yo les he dado el día de hoy les pueden ayudar a tener una postura personal, porque yo sé que este es un tema polémico y yo lo que quiero hacer es incentivar el pensamiento propio, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad, la capacidad de sentir dolor, ¿no? Si el sistema nervioso no está completamente desarrollado, alguien podría decir que ese interés, ¿no? Esa potencialidad de sentir dolor no está completamente formada en algún naciturus hasta determinado tiempo de la concepción o del embarazo. Y en consecuencia, podría decir, no es digno. Parece una postura un poco radical, pero sería la consecuencia de adoptar esta postura de la dignidad basada en la idea de sensibilidad o potencialidad de sentir dolor. Más bien desde una visión, por ejemplo, intrínseca, que podría ser teológica, alguien podría decir, no, eso no es verdad, porque la condición de dignidad no depende de la potencialidad de sentir dolor, sino de ser criaturas de Dios. Y en la medida que todos lo somos, tanto lo es el concebido como la persona adulta, ¿no? Entonces, la respuesta a esta cuestión depende mucho del concepto de dignidad al cual vayamos a adherir. Yo tengo una postura más híbrida. Yo diría que la dignidad no es un concepto dicotómico, no es una cosa que uno tiene o no tiene, sino que es una cuestión que puede darse en mayores rangos, ¿no? Uno puede tener más dignidad o menos dignidad en función de qué tan involucrada está, por ejemplo, su capacidad de sentir dolor, sus facultades racionales a lo largo del tiempo, ¿no? Y no es necesario
negarle dignidad, por ejemplo, al concebido para sostener la posibilidad de un derecho al aborto. Bastaría, creo yo, una ponderación de intereses y de derechos. Lo que podríamos decir es lo siguiente. Dado que en efecto estamos ante dos sujetos dignos, tenemos una decisión más o menos trágica. Tenemos que tomar una decisión entre, por ejemplo, una madre que tiene un riesgo físico, ¿no?, a la salud o a su integridad, de un lado, o a su proyecto de vida, y del otro lado tenemos a un concebido que tiene dignidad, pero que, por ejemplo, todavía no tiene una facultad de sentir dolor formada ni una autonomía moral completamente consolidada. Yo creo que esos argumentos puentes son útiles para derribar la dicotomía del debate público. Es decir, en el debate público las posiciones están hostiles y radicalizadas en uno u otro bando. Yo creo que hay puntos medios, ¿no? Es decir, yo podría sentarme a conversar con una persona creyente y decirle, oye, yo no estoy negando la posibilidad de que un concebido pueda tener dignidad. Discutamos eso, es posible. Lo que le estoy diciendo es que tal vez esa dignidad deba ceder en este caso concreto cuando hacemos la ponderación de derechos frente, por ejemplo, a la salud de la madre que podría estar en riesgo, ¿no? O tomando en cuenta la experiencia traumática de la madre que sufrió alguna violación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la solución a este debate, el debate del aborto, les adelanto desde ya a quienes les interese, es un debate muy bonito cuando uno se acerca a esto con cautela y respeto filosófico, ¿no? El problema es que en el debate público las posiciones son hostiles y tienden a ridiculizar al adversario. Yo les invitaría a que no lo hagan de esa manera. Yo tengo una posición favorable, pero respeto a quienes no y trato de aproximarme a entender su postura. Como les digo, yo no negaría, por ejemplo, la dignidad de un concebido, pero diría que esta es una decisión en la cual lo que hay que hacer es ponderar, ¿no? Y el concepto multidimensional de dignidad permite posturas de ese tipo. Con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo, yo tengo una posición más técnica de teoría del derecho sobre este caso. Creo que este es un problema de una laguna axiológica. Perdón, es una laguna normativa, ni siquiera es una laguna axiológica. Y el problema es más o menos el siguiente. El ordenamiento jurídico peruano en ninguna disposición prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque la prohibición implica un tipo de regla que en la teoría del derecho llamamos una regla regulativa. Las reglas regulativas prohíben, permiten u obligan a hacer comportamientos. Por ejemplo, la prohibición de homicidio es una regla regulativa, está en el Código Penal, en el artículo 106. No tenemos un equivalente para el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe una prohibición. Eso es lo primero que hay que desterrar y creo que como juristas tenemos que tener claro. Lo que tenemos es que no existe esa figura, ¿no? Es decir, en el ordenamiento jurídico peruano no existe ninguna disposición normativa que de forma inequívoca defina el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso, ustedes lo saben muy bien, jóvenes, es una laguna del derecho. Y para resolver los problemas de lagunas del derecho, lo que solemos hacer abogados y abogadas es usar técnicas de integración, ¿no? Yo creo que además que esta es una laguna axiológica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia aquí? Las lagunas normativas son casos no regulados, ¿ya? Pero que deberían estarlo. Alguien podría decir, profesor, pero usted está haciendo trampa. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está regulado precisamente porque el legislador no quiere que exista en el ordenamiento jurídico peruano. Yo diría sí, pero a mí más bien me parece que el matrimonio entre personas del mismo sexo no existe, pero debería existir por mandato del principio de igualdad y no discriminación. Si es así, el hecho de que no esté regulado configura lo que en teoría del derecho llamamos una laguna axiológica, un caso no regulado que debería estar regulado. ¿Y por qué debería estar regulado? Para dar un igual trato a personas que tienen elecciones sobre su proyecto de vida o sobre su sexualidad que son radicalmente distintas a las nuestras, ¿no? Entonces, yo creo que si combinamos un concepto de dignidad como autonomía, la posibilidad de desarrollar tu plan de vida de acuerdo a tus propios intereses, deseos y autolegislación, con la idea de que no existe una prohibición explícita en el ordenamiento jurídico peruano, me parece a mí que es perfectamente plausible que el matrimonio entre personas del mismo sexo pueda ser reconocido en sede jurisdiccional, sin detrimento de que desde luego lo idóneo es que esto ocurra en sede legislativa, de forma tal que no exista duda sobre este avance, ¿no? Pero esa sería mi postura. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Ya estamos casi por finalizar las preguntas. Vamos a continuar siquiera con un par de preguntas más para terminar con el tiempo. La siguiente dice,
Doctor, buenas tardes. Dice, ¿considera que solicitar certificados de antecedentes judiciales vulnera el derecho a la dignidad? Es una buena pregunta. Este es un caso en el cual probablemente lo que tendríamos que hacer es ponderar los intereses en juego, ¿no? Es decir, la obtención de antecedentes normalmente puede tener una finalidad, habría que ver cuál es la finalidad en el caso concreto, y esa finalidad tendría que ser sopesada con el daño que le produce a la persona afectada el que su vida pasada sea expuesta, ¿no? Pero de arranque yo no diría que en todos los casos la solicitud de antecedentes vaya en contra de la dignidad. Yo diría que en algunos de estos casos sí, cuando su uso no es proporcional, ¿no? Lo mismo podríamos pensar con los antecedentes, no sé, policiales, ¿no? Por ejemplo, si yo he postulado un trabajo en el cual no tengo ninguna, voy a estar vigilado completamente, no hay ningún riesgo, además tengo protección de mis propios datos personales, tengo un derecho a la imagen, al honor, etcétera. Que me soliciten antecedentes, ya no hablemos de antecedentes judiciales, sino antecedentes policiales, parece una medida desproporcionada para lograr la finalidad que probablemente sea que el empleador tenga cierta seguridad sobre mi historia como ciudadano, ¿no? Pueden haber otros medios igual de idóneos que no supongan una vulneración tan clara de mi intimidad, de mi privacidad, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión del caso por caso, dependerá de la ponderación de cuál es el bien que está en juego del otro lado, en ese caso concreto. Muchas gracias por la respuesta. Solamente indicarle a nuestros participantes que si ustedes están interesados en obtener la presentación de uno de nuestros ponentes, así mismo como tener la grabación de esta conferencia, pueden agregarse a uno de nuestros grupos de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos. A través de este grupo compartimos las diapositivas de nuestros ponentes semana a semana. Ok, doctor Sotomayor, vamos a terminar con una última pregunta. Dice la siguiente. Doctor, continúan las discrepancias de aplicar o no la ley de prescripción de delitos cometidos por militares. ¿Esto atenta contra la dignidad? Dice, ¿la dignidad debería tener un límite en el tiempo? Ok, esa es una buena pregunta. A ver, tal vez hay algunas cosas interesantes que se puedan decir sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, porque esta historia tiene una raigambre antigua, ¿ya? Cuando se produjeron las transiciones democráticas en Latinoamérica, en los 80s, 90s. Hubo un politólogo famoso, Guillermo O'Donnell, que escribió un artículo polémico en el que él decía que el precio que tendrían que pagar las incipientes democracias latinoamericanas para consolidarse en el tiempo, en un escenario, imagínense, súper precario. Los militares habían tenido muchísimo poder durante muchas décadas en América Latina, tenían poder, influencia política, acceso a recursos, y entonces O'Donnell era pragmático. Yo decía, la única manera de hacer una transición hacia gobiernos civiles es poder hacer algunas concesiones a los gobiernos salientes, ¿no? Y algunas de estas concesiones implicaban eh, leyes de amnistía, por ejemplo, ¿no? La postura desde el derecho de los derechos humanos ha sido más bien la contraria. Es que hay algunas cosas que uno puede ceder en las transiciones democráticas, pero que hay puntos mínimos que no se pueden transigir, ¿no? Y especialmente creo en casos como este, porque casos como este lo que implican o ante lo que nos ponen es graves violaciones de derechos humanos. Es decir, hablamos de casos horrendos. Muchos de los expedientes que van a ser objeto de estas amnistías son expedientes con hechos trágicos, ¿no? Desde luego, del otro lado había una situación límite que era la situación del conflicto armado interno, pero hablamos de casos realmente muy, muy tristes y muy trágicos, ¿no? Entonces yo diría que en casos como estos es muy difícil mm, legitimar una medida de amnistía, dado que los hechos originantes eran profundamente graves, ¿no? Yo diría que hay concesiones que se pueden hacer, sí, desde luego se hicieron además durante mucho tiempo, pero esta no es una de ellas, ¿no? Muchas gracias, doctor Sotomayor. Hemos ya culminado con el tiempo de esta conferencia. Queremos agradecer a los más de 1.350 asistentes que han podido televisarnos esta conferencia. Y bueno, agradecerle nuevamente por su participación, mencionarle que tiene usted la invitación abierta para
poder participar en cualquier otro viernes de derechos humanos. Tenemos varias consultas que también se han quedado al suspenso. Sin embargo, ¿no? Confiamos en que podemos contar con su participación para otro viernes de derechos humanos. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta conferencia. Informarles, ¿no? que a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, venimos desarrollando distintas conferencias, seminarios, cursos presenciales y virtuales, ¿no? Todas las semanas. Si ustedes desean poder enterarse o inscribirse en alguna de estas conferencias o seminarios o cursos, pueden visitar tanto nuestra página de LinkedIn, del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, también pueden seguir las redes mismas del Ministerio de Justicia, donde se publican la distinta oferta académica que ofrecemos. Bueno, nuevamente agradecerle, doctor Sotomayor, y agradecer también a nuestros asistentes, mencionarles pues que, ¿no? que les agradecemos que podamos contar con ustedes viernes a viernes. No se olviden que el próximo viernes ya tenemos una nueva conferencia que abordará los principios de la Ley 30364, así como se abordarán algunos casos prácticos para la protección de los derechos humanos. Con eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego.